Listo. Miremos a ver qué notas tenemos para el segundo corte. Para el segundo corte tenemos la asistencia y tenemos la exposición de hace 8 días. ¿Sí? Los únicos que tuvieron nota fue Andrea Lazo, Carlos Andrés Carvajal Conejo y Joan Andrés Chalaca. ¿Listo? Los otros dirán cuándo hacen la exposición. Listo. Bueno. Profe, ¿no se puede de una vez antes de que arranquemos tema? Ah, bueno, listo. Entonces, hagámosle. ¿Quién expone el grupo qué? ¿Dejo de compartir entonces? Listo. Dejo de compartir. Listo. Jason, Sigue. ¿será que puedes compartir? Sí, dale, no hay problema. Espera un momento. Uy, ya vino otra cosa más bonita. Sí, ahí ya se nota la Sí, pantalla, ya la está la pantallita. presa. Sí, sí, perfecto, sí, ya. Sí, ya la Vale. vimos. Entonces, pues, primero que todo sería saludar a todos los compañeros, al ingeniero en general. Y Gracias. pues en esta ocasión el tema que vamos a tratar con el compañero Víctor Chamorro, Daniel Trujillo y mi persona, pues es la integración vertical, ¿no? En primera instancia, pues vamos a hablar un poco sobre lo que es la historia de la integración vertical, que la historia de la integración vertical, pues se inicia a mediados del siglo XIX en concreto, pues se inicia más que todo en el sector metalúrgico y de la gran industria, ¿no? Que el sector metalúrgico, pues es la técnica de la obtención y el tratamiento de los metales a partir de minerales metálicos. Este sector lo que estudia es la producción la producción de las aleaciones y pues toma el control de lo que es la calidad del proceso. Y la gran industria, o pues también llamada lo que es la revolución industrial, que lo que hace es el proceso de transformación económica, social y tecnológica. Entonces, pues teniendo en cuenta en esta historia viendo lo que son los fabricantes, eh, viendo lo que es el acero como su particular pues, forma de integración, eh, de este modo pues deciden lo que es adquirir las minas y las vías férreas que transportaban los minerales. Entonces, con lo que consiguieron pues obtener lo que fue el proceso productivo, obtenerlo bajo su dominio. En otros sectores, eh, de lo que fue la industria, pues fue copiado muy rápido lo que es este modelo. Entonces ya más o menos en lo que fue el siglo XX,
eh, el mineral más importante que pasa a ser de todos ellos es el petróleo. Entonces, pues las empresas extractoras lo que hicieron fue, se hicieron cargo de lo que fue la construcción de los oleoductos y de los gasoductos. También pues de lo que fue el transporte del crudo, eso fue en grandes cantidades y en grandes barcos, ¿no? De este modo pues también surgen lo que son las grandes multinacionales que hoy conocemos eh, en particular. A partir del siglo XXI, pues la industria protagonista ha pasado a ser lo que es la industria agroalimentaria. Eh, en muchos casos, pues ha pasado a integrar en una única empresa toda la cadena de producción y distribución de los alimentos, eh, teniendo en cuenta eso como historia, ¿no? Eh, Seguido a ello, pues tenemos lo que es la esta que está a cargo de la compañera de Nelly. Bueno, ahí vamos a ver qué es la integración vertical. Bueno, pues se habla de integración vertical cuando una misma empresa se encarga de actividades que pues tradicionalmente se han delegado. Bueno, existe siempre en cualquier empresa, aunque pues hay que decirlo, es difícil encontrar empresas sin ningún grado de integración y empresas totalmente integradas verticalmente. La empresa puede crear, adquirir otras empresas a través de las cuales pues puede abastecerse pues, de suministros, de materiales, insumos, e incluso también se puede hacer cargo de algunos, o bueno, de las tareas relacionadas con la distribución que los produce. La siguiente, Jaycee. Esto, pues continuando con lo que son los objetivos de lo que es la integración vertical. Entonces, pues los más importantes es el de reducir los costes de adquisición de los productos o de las materias primas en bruto, ¿no? ¿Me esperan un momento, por favor? Listo. Ok, entonces, continuando con lo de la exposición, habíamos dicho que uno de los principales Objetivos. objetivos pues, era reducir los costes de adquisición, ¿no? El otro es asegurar asegurar que no se corte el suministro. Esa es otra variable positiva de lo que es la integración vertical, ¿no? Porque pues si la empresa está interesada en adquirir a lo que es el suministro y el insumo, entonces lo que logra es pues, el margen exitoso y por lo tanto pues el coste de lograr la materia prima. Las ventajas. Las ventajas, pues, está lo que es reducir los costos de producción desde un sector primario, asegurar una cantidad del suministro, conllevar a una mayor capacidad de negociación, es una ventaja que tiene la integración vertical.
También, pues, otra ventaja es que se logra una mayor eficiencia en el momento de querer compartir diferentes actividades y, pues, poder crear en ese momento, como lo decía el profe, la sinergia entre eso. Eh, abre la posibilidad de realizar jugadas que otros no pueden hacer en este caso, ¿no? Igualmente también tiene unas desventajas. Ay, unas desventajas. eh, que tiene varias desventajas y las cuales hemos tomado pues estas 5 desventajas, que una pues es que tiene una mayor exposición a las fluctuaciones. Igualmente también tiene una mayor dificultad para adaptarse en lo que son los cambios, eh, la afinidad de trabajadores, la complejidad organizativa y la capacidad de innovación. Estas son algunas desventajas que tiene la integración vertical. Los tipos de integración vertical que están a cargo de la compañera Danelli, creo. Bueno, los tipos de integración vertical hay hacia atrás, hacia adelante y compensada. La hacia atrás es abordando procesos previos a la elaboración del bien. Es el caso de los componentes y el ensamble. Hacia adelante se encarga de procesos posteriores a la elaboración del bien, por ejemplo, lo relativo al marketing, distribución y venta. La compensada es realizando en conjunto los dos casos anteriores. Bueno, eso como se trata de una estrategia de crecimiento dentro de la dirección de las empresas. La siguiente, Jason. La integración vertical en empresas. Extendimos un poco el texto de lo que son la integración vertical en caso de las empresas, y también extendimos el texto sobre la estrategia vertical hacia adelante, ¿no? Este es de los tipos de integración vertical. La integración vertical en empresas, pues de forma simultánea, lo que hace en las compañías que apuestan por estas estrategias de integración, lo que hacen es crean o se fusionan con otras compañías que desarrollan algún tipo de fases integrantes del proceso de producción, o bien un servicio que ofertan entre ellas para asimismo hacer una sola ente, ¿no? Y pues poder administrar en grandes cantidades. La estrategia vertical hacia adelante es aquella que adquiere cualquier empresa o fabricante que pues decide tomar una parte de las etapas finales de este proceso productivo, como lo puede ser también la distribución. Es una forma de hacer crecer lo que es el mercado o el negocio, mediante lo que es la integración en un nuevo eslabón de la cadena, o de, en la parte que está operando la empresa. También se puede decir que la estrategia vertical es cuando un fabricante decide realizar una distribución o decide realizar las funciones minoristas dentro del canal de distribución. Las razones de la integración vertical. Compañera Nelly.
Bueno, es una derivada de un mejor aprovechamiento de los recursos que pueden ser compartidos. Estos son reducción de procesos intermedios, de costes de transacción. Bueno, el ejemplo sería pues la logística, la obtención de mayores márgenes y de ello una mejor rentabilidad del negocio. Bueno, pues entonces aquí podemos ver un ejemplo de lo que viene siendo la integración de la empresa Apple en sus dispositivos, pues más que todo el iOS. Y pues aquí están cada uno de los dispositivos que fabrica, ¿no?, esta empresa en cuanto al hardware, el respectivo software, servicios y el contenido. Dale siguiente, Jason. Bueno, entonces yo les voy a explicar como de una manera un poco más clara lo que es la integración vertical. Entonces, pues como podemos ver en la imagen de la izquierda, en una situación normal, pues vamos a poner el caso de la creación, pues de la fabricación de cajas de cartón. Entonces, en primera instancia tenemos que realizar la siembra y a su vez, pues también la recolección de los troncos, ¿no? Como segunda acción tendríamos que llevarlo a una empresa o la fábrica que pues a su vez nos fabrique las cajas de cartón. Y como tercera instancia deberíamos coger y poder transportarlas y llevarlas a las manos del cliente final. Entonces, en la situación normal, pues como lo que se presentaría sería que en cada acción de estas lo va a realizar una empresa diferente. Pero si recurrimos a la integración vertical, miraríamos que todas estas acciones son realizadas por una sola y pues, como ya dijeron los compañeros, esto beneficia en la reducción de costos, pues aprovechar mejor los materiales y así, etcétera. Siguiente. Entonces, pues yo estoy investigando un poquito más o menos de la integración vertical en empresas de tecnología. Entonces, pues como todos sabemos, Google tiene un sistema operativo móvil que por los años 2010 le estaba brindando servicio a lo que era Samsung, Motorola y Sony, pero que en el año 2011 entonces Google decidió comprar Motorola por 12.500 millones de dólares. ¿Y qué hace esto? Esto hace que por ejemplo, en el momento de al comprar Motorola, hace que pues obviamente se afecte la sinergia, las economías y la escala, ¿no? Al tenerla, ya que se reducen muchos papeleos y procesos, ya es como un proceso más directo al darle este sistema operativo pues a los terminales o a los equipos finales, ¿no? De Motorola en este caso. Siguiente, Jason. Bueno, entonces aquí este es como uno de los más claros ejemplos que se pueden ver como en el día a día. Y pues que lastimosamente Colombia no ha sido como fuerte, ¿no?, en este aspecto, realizándolos todos a la vez. Pero aquí pues en la integración vertical, con respecto a la producción, se podría controlar el 100% de las etapas. Pues como primera etapa tendríamos como pues sea siembra o la compra de insumos para posteriormente fabricar pues las dietas de los animales o también sacar derivados de los productos, ¿no?, de la materia prima. Como segunda instancia podríamos controlar lo que es la reproducción o la crianza de los animales. Como tercera instancia iríamos a lo que es el transporte, pero ya como gestionando el traslado como de al traslado hacia la producción industrial, que es como ya el trato, ¿no?, del producto. Y posteriormente iríamos ya a la comercialización y distribución para pues acercarlo a las manos
del cliente, ¿no? Por medio pues de estas cadenas o a través de diferentes lugares, ¿no? Que recurrimos día a día. Jason, dale. Entonces, unos ejemplos de empresas aquí en Colombia, entonces está Bavaria. Bavaria, uy, no tengo claro el año, pero está como desde 1890. Pero a partir del 1900 ya empezó con la siembra de la malta y pues los diferentes tipos de cebada para la fabricación de la cerveza y pues, otras bebidas. Lo que es el corral, desde el año 2014 ha venido como con un gran avance, pero ha tenido un avance respecto de poco a poco, por decirlo así, porque el progreso que esta empresa ha tenido es como comprar otras pequeñas empresas. En este cuatro, pues consulté y logré ver cuatro. Compró una planta de productos cárnicos. Posterior a eso, compró otra planta de productos precocidos y congelados. Después se asoció con una empresa que se llama Nuevo Mundo, que está más dedicada a lo de refrescos y cerveza. Y lo último que alcancé a ver fue que había comprado una fábrica de productos lácteos, lo que hace que pues casi ya la materia prima pues sea producida por ella misma, aunque pues quedan otras cosas que pues cuando estaba investigando dicen que cada día a día intenta reforzar pues la integración vertical. Y por último, es la fabricación de medicamentos en Colombia. Por ejemplo, cuando vamos a comprar un medicamento, nos dicen que si queremos de marca oficial o genérico. Entonces, en este caso, los genéricos son los que han tomado gran impacto en Colombia. Pues puesto que los materiales que se producen aquí, pues como dije, ¿no? Pues producidos aquí, pero pues son de una calidad un poquito más baja. Y ya eso sería todo. Bien, Víctor. Bien, Jason y bien, Darely. Perfecto. Muy mejorada la presentación. Muchas gracias. ¿Listo? Ya les puse la nota. Bueno, seguimos. 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 Seguimos con ese capítulo que hablaba de los elementos de un sistema que lo constituye la energía, o sea, los elementos de entrada. Ya vimos lo que es el proceso de conversión. En la última oportunidad vimos un video donde mostraba las herramientas que se utilizan para la conversión de esa información que ustedes pasaban a través de un documento de especificación de requisitos y cómo el dominio de la aplicación utilizaba una serie de herramientas. ¿Listo? Entonces terminemos con una partecita que dice el libro. Voy a compartir, perdón. Voy a compartir. Voy a compartir. Listo. Entonces vamos a ver una partecita de lo que dice el libro sobre el proceso de conversión. Él dice que hacia dónde va esa energía. ¿Listo? Hacia dónde va esa energía. Por ejemplo, el hombre. El hombre, nosotros adquirimos cierta energía con los alimentos especialmente, y entonces ¿para dónde va esa energía? Entonces, realmente lo que vamos a lograr con los alimentos es esa capacidad motriz y de concentración y de esa capacidad de trabajar
Entonces, esa aversión genera un cierto tipo de energía calórica que nos hace que nosotros podamos hacer o producir muchos resultados. ¿Listo? Los sistemas sociales también hacen su proceso de conversión, y generan una serie de productos, de bienes y servicios, ¿correcto? Entonces, esa energía que nosotros absorbemos o que adquirimos en la primera entrada, entonces va hacia ese proceso de conversión, el cual nos ayuda a elaborar un producto, ya sea a nivel industrial, ya sea a nivel ya de ustedes como ingenieros de sistemas. Entonces, allá es donde tiende el proceso de conversión. Ahora, ¿qué es lo que pasa con una planta? Es decir, entonces ella coge su energía, hace su proceso de conversión y lo que genera es la famosa fotosíntesis, además genera oxígeno. Claro que por la noche sí está generando dióxido de carbono. Ahí ven un cuadrito, una diapositiva, ven una diapositiva que realmente lo que ustedes pueden apreciar es que en el proceso de conversión hay varios subsistemas, ¿listo? Entonces cada subsistema genera un resultado y ese va a la función a un proceso final, el cual me genera un producto. Y eso es lo normal, pues esta gráfica, si nosotros la llevamos a la parte de ingeniería de sistemas, pues es lo mismo, es sencillo. De todas maneras, un departamento de desarrollo de sistemas o la empresa donde ustedes trabajan tienen ciertas áreas. Entonces si nosotros hablamos específicamente del área de sistemas, pues entonces está la parte de testeo, está la parte de análisis, está la parte de especificación de requisitos, está la parte de desarrollo, etc. Entonces, cada una de ellas produce un resultado, después se integra y ya viene lo que viene a ser el sistema de información. Ahora, hablemos un poquito sobre la corriente de salida. La corriente de salida es lo que realmente sale del sistema. Entonces, si hablamos de la parte de ingeniería de sistemas, pues es un sistema de información que tú desarrollas, ¿correcto? Teniendo su proceso normal, que ustedes saben muy bien de ingenieros de sistemas, especificación de requisitos, proceso de conversión en el dominio de la aplicación, y la corriente de salida sería nuestro sistema de información. ¿Listo? Entonces, no todas las corrientes de salida de un sistema son positivas. Pues hay algunas que son negativas. Ahora, ¿cómo determinamos que una corriente, voy a hablar lo que dice Bertalanffy, más o menos vas a poner, y después miramos cómo lo aplicamos a la parte de ingeniería de sistemas? Es decir, un sistema normalmente, si nosotros estamos hablando a nivel de empresas sociales, que es donde está enfocado el libro, pues esta tiene salidas positivas y tiene salidas negativas. Pero el asunto de la salida positiva y la salida negativa es a veces subjetiva, ¿correcto? Y a veces nosotros aceptamos cierto tipo de sistema que produce además salidas negativas por el asunto de que las salidas positivas son más, producen cierto beneficio y el beneficio es para una comunidad con un número muy alto, ¿correcto? Mientras que la parte negativa de ese también está afectando a todo mundo, casi a la misma cantidad. Pero entonces hacen como un acuerdo, como un consenso, y decir, bueno, yo te acepto a pesar de que tú me produces algo bueno, pero también me produces algo malo. En beneficio o en retribución a todo eso bueno que me producís, entonces vamos a ayudarte, número uno, vamos a aceptar tu salida negativa, y número dos, vamos a ayudar a ver cómo nosotros manejamos esa salida que nos está perjudicando.
hablemos de una planta siderúrgica. Una planta siderúrgica, ¿cuáles son los beneficios que esta nos produce? Muchísimos beneficios. Son planchas de acero que normalmente se utiliza en los electrodomésticos. Muchísimo se utiliza en el electrodoméstico. Pero una planta siderúrgica produce mucha escoria, humo. Entonces, la sociedad, el gobierno, ¿qué ha dicho? No, pues vamos a ver si se manejan una serie de normas prácticas al interior de la empresa y al exterior de la empresa. El gobierno se encarga de aminorar un poquito la afectación negativa que le hace al medio ambiente. Entonces, ellos como que sopesan entre lo bueno y lo malo. Ahora, ¿cuándo se legaliza realmente un sistema? ¿Cuándo se legaliza un sistema? Es decir, un sistema social se legaliza cuando la comunidad dice, bueno, este sistema nos está produciendo algo bueno, entonces necesitamos que ese sistema siga funcionando, que siga operando, porque ese bien y servicio que está generando está causando un gran impacto de bienestar a la sociedad. Aunque yo estoy diciendo, no solamente hay no solamente hay salidas positivas, sino que hay también salidas negativas. Entonces ellas sopesan la utilidad frente a lo que es negativo y hay como una especie de acuerdo simbiótico, una especie de acuerdo sinergético entre las dos que de tal manera convivan sin ningún problema. Pero mira que no todos los sistemas sociales, a pesar de que generan una vida útil, ellos son legalizados, es decir, ellos sean viables. Entonces aparecen dos palabritas aquí muy interesantes: un sistema legalizado o un sistema que sea viable. Entonces, ¿cuándo un sistema social es legalizado? Estoy hablando a nivel de Bertalanffy. ¿Cuándo un sistema social es legalizado? Entonces, un sistema social es legalizado cuando sus salidas son muy útiles, muy útiles. Pues entonces, si es muy útil, entonces la sociedad lo legaliza, lo acepta y ese sistema comienza a convivir con la comunidad. Pero hay otros sistemas que, a pesar de que producen cierta utilidad, no lo aprueban. Entonces, un ejemplo que trae el libro es la famosa amapola. Entonces, la amapola que produce el opio, y también produce unas sustancias pues que son medicinales, pero es más alto la parte negativa que la parte útil que le brinda a la sociedad. Por eso es que la amapola, en cierta forma, es un sistema que no es legalizado específicamente en ninguna parte del mundo. Yo creo que un poquito en los Estados Unidos, ni tampoco es un sistema viable. Pero resulta que el asunto de legalizar un sistema o decir que ese sistema es viable, entonces, mejor dicho, es muy relativo frente a los valores, a una escala de valores. Es decir, nosotros que llevamos un mundo académico así como ustedes, y hay empresas sociales que generan bienes y servicios diferentes a los que produce la amapola, entonces, pues nosotros no estamos de acuerdo con el asunto de la amapola, ni con la marihuana, ni nada, a pesar de que hay productos medicinales de la marihuana también. Pero ese sistema no ha sido aceptado. Es decir, la sociedad no le ha dado esa viabilidad. Pero a veces eso se mide en una escala de valores. Sí, eso es en cierta forma como muy subjetivo. ¿Qué pasa si existiera Gacha y si existiera Pablo Escobar y nosotros le preguntáramos que si estaban de acuerdo con el opio, con la coca y con la amapola? Entonces, la escala de valores que ellos tienen, pues lo van a aceptar, lo van a legalizar, van a hacer que el sistema sea viable, sea como sea y de cualquier forma y utilizando cualquier medio. Ahora, un sistema viable también es esa capacidad que tiene de adaptarse a los diferentes cambios que se dan en el entorno. Entonces ese es un sistema viable, es un sistema viable.
¿Cuándo un sistema es un sistema viable? Cuando él realmente puede ajustarse al medio, a todos los cambios políticos, a todos los cambios sociales, económicos. ¿Qué pasó con muchos sistemas sociales ahorita con el asunto de la pandemia? ¿Qué ha pasado? Pues que fueron sistemas que realmente no, como dice Vir, no fueron capaces, no fueron viables y más exactamente no fueron capaces de adaptarse al medio. ¿Cómo se iban a adaptar al medio donde no hay unas ventas, donde conseguir los productos, donde conseguir la materia prima o conseguir el producto en sí mismo ya elaborado para revenderlo? Tampoco se conseguía. Entonces mira que esta parte de la teoría es muy interesante, porque la definición de ellos de un sistema que es viable específicamente es aquel que se adapta, es decir, a los cambios que se presentan en un momento, o sea, son sistemas que tienen que ser dinámicos y aceptar el medio y aceptar las políticas y todos los cambios que se den a nivel político, social, industrial, comercial, todo. Entonces, si ese sistema es capaz de soportar esas cosas, pues él seguirá viviendo. Pero la pandemia cogió este concepto y lo volvió nada, lo volvió absolutamente nada, porque en ninguna parte Bertalanffy consideró de pronto el asunto de la pandemia, porque él afirma que los sistemas sociales son los más adaptables. ¿Y por qué son los más adaptables los sistemas sociales? Por la participación del ser humano, ¿no? Pero ahorita la pandemia cogió y por mucha participación del ser humano que existían en empresas sociales, yo digo que existían, porque ya no existen, ya se acabaron a raíz de, 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 del cierre del sector industrial y del cierre del sector productivo. Entonces, cuando se cierran esos dos sectores, lo más probable y lo más lógico es que nosotros vayamos a una recesión. Entonces, cuando se va a una recesión, entonces lo que se da es lo que se está dando, es hambre, delincuencia, es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, el hambre, la delincuencia, las enfermedades, eh, la devaluación, lo que está sucediendo prácticamente en Venezuela. Sin que se diera la pandemia, ya en Venezuela se estaba dando la famosa recesión debido a un cambio brusco dentro del desarrollo de la economía de un país. Pero mira que a pesar de eso, la parte política, o sea, quien maneja los hilos, los hilos de la comunidad colombiana, han hecho mucho esfuerzo, han cogido recursos pues que tienen y lo han distribuido a los ciudadanos y tratan de mantener que el brazo industrial y el brazo comercial traten de salir adelante. Entonces, uno a veces no ve esos esfuerzos tan ingentes que hace el gobierno central para que nosotros no lleguemos a una recesión, porque si llegamos a una recesión, no, Dios mío, líbranos de la recesión. Aunque aunque si nosotros vemos la curva, la curva oferta-demanda o la curva económica, nosotros llegamos a una cima antes de la economía, antes de la pandemia. Nosotros estamos en la parte de arriba, en la cima con C, arriba en la parte alta del crecimiento de la economía. Aunque nos manteníamos estable, pero la tendencia era a seguir subiendo. Porque es que cuando tú llegas a la cima, es muy riesgoso llegar a la cima, porque es muy riesgoso llegar a la cima en cualquier aspecto de la vida. Porque si tú te quedas quieto, lo más probable es que comience la curva de descenso. Entonces, esa homeostasis, ese equilibrio que tú logras en un momento determinado, te puede jugar una mala jugada, como se dice. Entonces, llegar a esa cima y donde tú no tengas unos planes que tiendan a seguir mejorando es muy delicado. Lo más probable es que
lo más probable y lo más beneficioso es que cuando uno esté ascendiendo, porque llegar a una meseta, esto no es una carrera donde uno aspira a que su esfuerzo físico se recupere un poquito cuando llegue a una meseta, no. Cuando hablamos de economía, estamos hablando de que esa curva siga creciendo, que siga creciendo, creciendo. Donde llegue a una meseta es muy delicado. Cuando nosotros íbamos subiendo, vino la pandemia. Esa pandemia llevó a que nuestra economía llegara a una meseta y no friegue. Esa meseta se fue dañando, de tal manera que se formó fue un barranco. Y mira todo lo que está ocurriendo. Mucha delincuencia, mucha delincuencia. Hambre, es que hay físicamente hambre. Hay personas que escasamente tienen una comida en el día y hay personas que escasamente tienen una comida en 3 días o en 4 días. ¿Listo? Y a eso se suma la parte de la inclemencia que ha dado las lluvias y todo este asunto. ¿A dónde quiero llegar con toda esta especie de que estoy hablando de la situación de la pandemia, del esfuerzo ingente que hace el Estado por mantener que nosotros no lleguemos a una recesión? Pues se refiere a que Bertalanffy decía que realmente los sistemas se podían adaptar, que los sistemas eran dinámicos y que todos los cambios y situaciones que se producían a través del tiempo, si se trazaban buenas políticas, eran capaces de sobrevivir. Pero mira que esa teoría fundamentada en el libro por Bertalanffy la cogió una pandemia y la destruyó, ¿correcto? Entonces, el conocimiento del ser humano es muy escaso y tener la dimensión de lo que puede pasar también es muy escasa. Entonces, por eso hay mucha contradicción. Cuando uno lee y lee, se encuentra con muchas contradicciones y uno se vuelve más bien como autocrítico de la situación. Es tan así que Bertalanffy dice, mira, es que si tú tienes estas 3 características, es que es osado, es que nosotros como seres humanos somos bien osados a veces con nuestras posiciones. Bertalanffy decía, mira, sin ir muy lejos sin hablar de viabilidad y sin hablar de legalización, un sistema desde que pueda autoorganizarse, se pueda autocontrolar y tenga autonomía, ese sistema tendrá un ciclo de actividad muy grande, es decir, su ciclo de actividad hará que él permanezca para siempre, por los siglos de los siglos, amén. En cierta forma nos describe Bertalanffy esa situación, pero eso es mentira. Empecemos primero, ¿qué es un ciclo de actividad? Un ciclo de actividad es producto de ese concepto que él hablaba de adaptabilidad y de que es legalizado un sistema, ¿sí? Entonces, él decía que cuando ese sistema cumplía estas 3 características de autoorganizarse, de autocontrolarse y de tener cierta autonomía, entonces su ciclo de actividad hacía que él permaneciera para los siglos de los siglos. Estoy repitiendo lo mismo. Entonces, ¿qué es el ciclo de actividad? Él decía, si él tiene esas 3 características, entonces todo lo que produzca su sistema, esa producción que él hace, ese bien y servicio que él genera al medio, ese bien o servicio que él exporta al medio, es capaz de traerle nueva energía, nuevos recursos de entrada, nuevos elementos de entrada, ¿sí? La corriente de entrada es capaz de generar corriente de entrada, proceso de conversión, corriente de salida, y su ciclo de actividad comienza nuevamente. ¿Qué es el ciclo de actividad? El ciclo de actividad es entrada, proceso, salida. Con esa salida se genera, digamos, una plata, me genera una plata, ese bien y servicio. Yo con esa plata compro materia, recursos para mis elementos de entrada y se me permanece el ciclo de actividad. Él decía eso, porque
él maneja el asunto de autoorganizarse, autocontrolarse y tener cierta autonomía como lo hace el ser humano. Es decir, él como era muy amigo de Winner, y si Winner estaba muy entregado por el lado de la cibernética, entonces él lo que trataba Winner era de emular el comportamiento del ser humano y llevarlo a una interfaz hombre-máquina, o aplicarlo, llevar ese comportamiento a agentes inteligentes. Entonces, cuando aparecen los famosos agentes inteligentes, comienza a darse las primeras raíces de lo que es la famosa inteligencia artificial. Entonces, Bertalanffy, emulando un poquito lo que decía Wiener, porque Wiener era muy cibernético, era muy entregado como a la cibernética, a la inteligencia artificial. Entonces él decía, bueno, si él está emulando lo que es el comportamiento del ser humano, entonces eso también puede ser aplicable a la parte organizacional. Si una empresa puede autoorganizarse, si una empresa puede autocontrolarse, si una empresa tiene cierta autonomía, pues esa empresa es indestructible. ¿Quién le gana? Supervive, va a ser legalizado siempre, va a ser siempre viable, va a ser siempre adaptable. Va a ser siempre adaptable, pero nunca hubo una excepción de las famosas excepciones que ustedes manejan, que una excepción en el ámbito de ustedes es algo que el sistema no puede hacer. Cuando tú generas una excepción en el desarrollo de un sistema, pues se manejan excepciones y es todo aquello que el sistema no puede hacer y que generalmente pues termina un bucle, ¿sí me entendés? Entonces ahí es donde está el famoso cuento de Prisman. El Prisma dice, ustedes como ingenieros de sistemas pues tienen que generar un valor de agregado al desarrollo de los sistemas de información. Tienen que generarle un valor agregado, ¿sí? Pero es que cuando tú estás haciendo el levantamiento de información de un sistema de información, perdóname, tú no le puedes prometer al cliente, no el cliente, el que paga, porque el usuario es otro. Tú no le puedes prometer al cliente que lo va a llevar a la luna y después al sol y todo ese asunto. Es decir, cuando tú hablas de excepciones en un sistema de información, tú estás hablando de situaciones casi que son inusuales y que cree usted que se van a presentar en el desarrollo de un sistema de información. Entonces, cuando tú tratas de adornar tu sistema de información con muchas excepciones, entonces viene un problema. Entonces, tienes que invertir más recursos, tanto tecnológicos como humanos, como de tiempo, y eso es mucha plata, ¿sí? Cuando tú estás desarrollando un sistema de información, por ejemplo, para una cita médica, y normalmente a ti te llega una notificación, mañana vos te recordamos que mañana tenés a las 8 una cita médica, ¿listo? Listo. Entonces, ya eso ustedes saben más que yo. Entonces está el famoso actor pasivo y el famoso actor activo. Entonces yo recibo la notificación, yo soy un actor pasivo. Alguien que inicializó ese caso de uso por allá en la EPS de Sanitas, pues ese ya viene a ser el actor activo. Entonces, tú como desarrollador de software, cuando estás levantando esa especificación de requisitos, tú puedes decir, ¿y qué tal si no le informamos? ¿Y qué tal si no le informamos al paciente que mañana tiene cita? ¿Y qué tal si no le informamos al paciente que él tiene cita mañana? Pues hombre, yo creo que tener ese pensamiento como ingeniero de sistemas, no sé si será bueno o será malo. ¿Por qué? Arranquemos desde el comienzo. Normalmente, cuando se dice no le informemos al paciente que él tiene una cita, cuando él dice eso es porque el paciente ya sabe que tiene una cita. Eso es absurdo.
Ahora, cuando nosotros apartamos una cita con la EPS, si lo hacemos a través de la URL o lo hacemos a través de un empleado de esa institución, mira, uno se graba la fecha, normalmente, o uno anota por ahí tal día, tal hora, y cómo es que si nosotros leemos el documento de especificación de requisitos, dice, y si no se le informa al paciente que, o si no se le recuerda que tiene, no, pues yo no sé qué pensará él hacer en esa situación. Pues para nada. Entonces, si a ti te dicen que hay que hacer 10 requisitos, pues haga 10 requisitos, no pasa nada. Cuando tú comienzas a meterle excepciones, hermano, tú te estás complicando. Porque las excepciones son muy buenas. Las excepciones, cuando tú metes excepciones en el desarrollo de un sistema de información, tú estás adornando, tú le estás dando ese toque de hermosura, pero es un riesgo que a veces no vale la pena, no vale la pena correrlo, ¿vale? Bueno. Profe, tú hablas de excepciones, es algo que no han pedido y veo que, o sea, se verá mejor de la forma que yo pienso que va a quedar a lo que me han pedido. Listo. Cuando tú colocas digamos, una tarea que tiene que hacer el usuario, que no me la han pedido, pero que tú la puedes ver, que tú la puedes ver cuando hace, digamos, hablemos un poquito del diagrama de casos de uso. ¿Listo? Cuando tú tienes el diagrama de casos de uso, ¿qué es lo que pasa? Tú ves una cuestión gráfica, tú ves como un plano, ¿cierto? Y tú ves ahí plasmado todos los requisitos funcionales, porque un caso de uso, ¿qué es? Un caso de uso es un requisito funcional, no es un requisito no funcional. Son todos los requisitos funcionales que tú estás plasmando del documento de requisitos que tú levantaste. Pero cuando tú tienes esa perspectiva gráfica así, es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque esa visualización gráfica hace que tú de pronto veas que es necesario nuevos casos de uso, o sea, nuevas tareas del software que vas a desarrollar. Eso es muy bueno. Y eso no es una excepción, es un caso de uso, es una tarea, ¿correcto? Pero si tú después de ver ese diagrama de casos de uso y reformuló nuevos casos de uso porque veía que era necesario y que no se contemplaron en el documento de especificación. Eso está bien, eso está muy bien. Pero una cosa es tú ponerse a crear cosas que viendo que el escenario tanto principal como alternativo y las excepciones que ya tienen normales, excepciones que ya ha pedido el cliente, tú comienzas a generar otras cuestiones absurdas en cierta forma y que quieren motivar al cliente, pues no es necesario. Es la que yo te decía ahorita. ¿Cómo es que tú vas a colocar de sección no informarle al paciente que tiene cita al día siguiente? Número uno, si tú generas esa excepción, porque las excepciones son cosas que no puede hacer el sistema. Entonces, de una u otra forma, tú tienes que generar una tabla. Tú tienes que hacer esa tabla porque tiene que hacerla, ¿correcto? Por ejemplo, otra excepción absurda, ¿sí? ¿Qué es una excepción si nosotros hablamos de un sistema de información, del que ustedes es lo que no puede hacer el sistema, así de sencillo, eso es una excepción, ¿correcto? Entonces, si nosotros llegamos a una tienda de eléctricos, nosotros entramos en una cuestión de eléctricos y listo, o de artículos eléctricos. Entonces, tú como cliente entras, le preguntas al vendedor, mira, yo necesito esto, ¿correcto? Yo necesito una lámpara de tal cosa, y estamos en una tienda de eléctricos, ¿listo? Y estamos en una tienda de eléctricos. Entonces el vendedor consulta su sistema de información, el sistema de información le arroja que el producto no existe,
Es decir, no existe, no, que no hay existencia, no hay existencia. Ya se vendieron total, total, total. ¿Listo? Entonces, ¿el sistema qué puede hacer? ¿El sistema qué puede hacer? El sistema se va por el flujo alternativo. ¿Qué es el flujo alternativo? Las famosas alternativas que tú tienes, que el sistema debe de ofrecer. ¿Listo? Es decir, tú vas a comprar un carro BMW con ciertas características, con cierto tipo de color, pero el vendedor te dice, no, mira, no tenemos el BMW, tenemos un Mercedes-Benz, ¿listo? Entonces, se sale de nuestro camino feliz, de nuestro flujo principal, y no encontramos el BMW, pero sí podemos, el vendedor me ofrece el Mercedes-Benz y yo me vuelvo a meter a mi camino feliz, a mi flujo principal. Es decir, yo me salgo de mi flujo principal y con ese flujo alternativo vuelvo a meterme y no hay ningún problema. El problema viene es cuando se da una excepción. Cuando tú como ingeniero de sistemas crea una excepción. Ejemplo, seguimos con el mismo ejemplo. Él pide el producto, el vendedor le dice, no, mira, no tenemos esa lámpara, ¿correcto? De todas maneras, hay un flujo alternativo. ¿Qué otro flujo alternativo es? Tú llamas al proveedor digamos, de ese elemento. Y el proveedor te dice, no, eso ya nosotros lo descontinuamos, ¿perfecto? Entonces, el vendedor sabe qué hace el vendedor. Vamos a ponerlo en el papel del vendedor. El vendedor dice, hagamos una cosa. Tú, ¿por qué no nos dejas los datos? Y tú, ¿por qué no nos dejas cierto valor, cierta cantidad? Y nosotros tratamos de conseguirle ese producto. Y si lo conseguimos, llame en 15 o 20 días. Esa es una excepción, ¿sí me entendés? El vendedor está haciendo algo que el sistema no lo está contemplando. Es decir, en ninguna parte dice, en ninguna parte del sistema dice, mira, si el proveedor dice que lo descontinuó, entonces ustedes tienen que recibir la plata y ustedes tienen que después ponerse a buscarlo y si lo encuentran, entonces llamen. No, eso que está haciendo. Entonces, uno también, cuando uno está levantando las especificaciones de requisitos, hace lo mismo. Es decir, ¿por qué el vendedor está haciendo esa vaina? Porque tú como ingeniero de sistemas está haciendo que el sistema funcione de esa manera, que él consulte si existe o no existe el producto y que si no existe, que llame al proveedor, porque ese caso tú lo levantaste, ese caso de uso tú lo levantaste, ¿sí? Y además de levantarlos, entonces tú creas una excepción donde dice que mm, esa excepción la crea de la siguiente manera. Vos vas a decir que si lo descontinúa, si no lo continúa produciendo el proveedor y que ustedes ya que le digan al cliente que deje una plata y que ustedes se van a encargar de buscarlos y que en tanto tiempo. Eso es una excepción absurda. Eso es querer uno como ingeniero de sistema hacer cosas que no le están pidiendo y que no, que eso es una locura. Es lo que yo te decía. Trata uno tanto de impresionar al cliente que dice, no, pues yo te llevo a la luna, que yo te llevo a la luna. Simplemente el producto no hay. Es más, se descontinuó, señor. Y ya no más, el sistema no te puede hacer más nada. A eso me refiero, Chalacas. ¿Eso es lo que querías escuchar o no? ¿Aló? Sí, profe, sí, ya tengo claro porque es que dentro de unos requerimientos que estoy haciendo, muchas veces la emoción hace que nosotros hagamos excepciones que el sistema no nos esté pidiendo, o sea, que lo que dice usted, que no las puede hacer. Sí, Entonces, esa es algo abrupto, entonces que como que se sale fuera del contexto de lo que... no, ahí termina incluso las secciones, pues hay secciones que terminan el bucle, te saca del sistema de una vez, así, chum, así de sencillo. Pero hay que tener mucho cuidado con las excepciones, pues hay excepciones normales, ¿sí me entendés? Y que te sacan del bucle o cualquier cosa, pero hay excepciones que uno como ingeniero de sistema a veces hace unas locuras horribles, ¿listo? Um, listo. Bueno.
Ahora, cuando nosotros hablamos de sistemas, voy a hablar un poquito del libro. Lo que pasa es que el libro también dice cosas dice como cosas interesantes. Es decir, lo último que tenemos es la corriente de salida. Y el libro empieza a hablar de sistemas abiertos dinámicos, ¿cierto? ¿Cuánto es un sistema abierto dinámico? Por ejemplo, el ser humano. Nosotros somos capaces de generar nuestras corrientes de entrada, generar corrientes de salida y el ciclo de actividad, y nosotros nos mantenemos en forma. Trabajamos, nos dan la plata, compramos alimento, generamos una especie de energía, podemos movernos, desplazarnos, lo que sea. Eso está bien. Y hay sistemas que ellos consideran dinámicos abiertos como la planta. Ellos dicen él dice que la planta es un sistema dinámico abierto. Una planta es un sistema dinámico abierto. ¿Correcto? Que un hospital público, que normalmente da mucho que hablar, hablemos del Hospital San José y hablemos de una planta. Frente a si es un sistema dinámico abierto el Hospital San José, claro que es un sistema dinámico abierto, pero la planta es un sistema dinámico abierto. Él tiene su propio ciclo de actividad. Cuando yo digo ciclo de actividad es elemento de entrada, proceso de conversión, salida. Esa salida le genera una capacidad económica para adquirir materia y volver a comprar corrientes de entrada. Una planta, el hospital, dejemos el hospital de San José de segundo lugar y cojamos la planta. Es decir, unos consideran, muy pocos consideran que una planta es un sistema cerrado, y Bertalanffy lo considera un sistema dinámico abierto. Lo que pasa es que el ser humano tiene que pagar una especie de retribución, es decir, como la planta nos da algo y aquellas cosas que ella no puede hacer, entonces nosotros sí tenemos que hacerlo por ella, por la retribución, por agradecidos. Entonces, Bertalanffy dice, no, es que la planta a mí me produce belleza, color, además nos da oxígeno. Pero viene otra persona y le dice, bueno, señor Bertalanffy, y cuando le llegue la maleza y al otro día hay que echarle la agua, hay que rociarla, hay que echarle agüita para que se mantenga viva, eso es un sistema abierto, eso no es un sistema abierto, eso es un sistema cerrado, porque él mismo no está haciendo su ciclo de actividad. Él necesita la ayuda. Entonces él dice, no, pues que usted tiene que pagar, le está dando belleza. Entonces el tema es controversial y muy interesante. Una pregunta que yo les podría hacer o que le pueden hacer a uno, ¿una planta es un sistema dinámico abierto? Pues según la definición de un sistema abierto, no es un sistema abierto, ni es dinámico ni nada, es un sistema cerrado. No le eches agua, ni le quites la maleza a ver si no se muere. Se muere. Entonces, ahí queda para que ustedes le echen cacumen. Es abierto, es cerrado. Y los libros dicen que es abierto, pero no le eches agua y no le quites la maleza y no la abones a ver si es dinámico abierto. Entonces, ahí queda una pregunta. Ahora hablemos de un hospital público, ¿Qué pasa con un hospital público? Pues en un hospital público el ciclo de actividad no pasa nada. El ciclo de actividad es como la planta. A pesar de que está el factor humano dentro del hospital de San José, está. ¿Por qué es social? Porque hay un ente que es el ser humano. ¿Sí me entendés? Por eso lo hace social. ¿Y por qué lo hace dinámico y lo hace abierto? Pues porque hay esa presencia de ese factor. Pero resulta que él no puede mantenerse, ese hospital no se puede mantener. Es decir, lo que le entra no es capaz de cubrir el funcionamiento de ese hospital y lo que genera menos, ¿correcto? Entonces, como, como se está muriendo, entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado lo que hace es inyectarle plata al Hospital San José porque es público, ¿sí me entendés? Él nos brinda a uno, nos brinda a nosotros un servicio,
Entonces, en retribución a ese servicio, para que él no se muera, entonces el Estado le inyecta dinero. Pero es que el asunto, eso sí es un sistema dinámico abierto, ese es un sistema dinámico abierto. Y además, además Bertalanffy no me puede decir a mí que como los egresos, la salida que produce el hospital son insuficientes, entonces que el Estado tiene que darle, y entonces para que haya una, como retribución a que ese hospital está prestando un beneficio a la sociedad. Él no me puede hablar de esa manera. Es que al gobierno le corresponde darnos salud, darnos educación, pero eso está sobre la teoría. Entonces que Bertalanffy dice, no, es que como él está prestando un servicio, entonces el gobierno tiene que darle plata, inyectarle, como no, es que eso es una obligación, eso no es que porque las personas de escasos recursos económicos van allá y les dan el servicio y la personita sale bien, entonces que no, es que ese es un compromiso del Estado, eso es una obligación del Estado, tiene que meterle plata, es decir, es dinámico, abierto, sí o sí, no porque nos está prestando un beneficio, el objeto social en sí del hospital es ese, es ese, y cuando se construyó, se montó una infraestructura humana, no hay nada que hacer. Entonces, a veces los libros salen con unas cosas que uno dice, bueno, ¿y esta gente para dónde es que va? ¿Cómo es que me como esto? ¿Listo? Entonces aquí sigue, hablemos de la famosa comunicación de retroalimentación. Pase a ver qué está por aquí. Aquí sigue hablando del famoso ciclo de actividad, corriente de salida. Ya. Ya, listo. Espere a ver. Bueno, cuando nosotros hablamos de corriente de salida y más en sistemas de información, nosotros, si nosotros hablamos de la corriente de salida, una corriente de salida es la famosa usabilidad. Así de sencillo. Es decir, ¿y qué es la usabilidad? Si nosotros hablamos de corriente de salida y si nosotros hablamos de un sistema de información, ¿qué es la famosa usabilidad que tanto nosotros hablamos? ¿Listo? Una cosa es cuando uno habla de la parte del paradigma de desarrollo de programación, los paradigmas de desarrollo. Entonces que uno coge digamos, coge un requisito y en la etapa de análisis uno dice, bueno, este requisito lo vamos a desarrollar o no lo vamos a desarrollar. Bueno, no lo desarrollemos porque, número uno, el tiempo, el costo. Entonces, ese análisis de riesgo tú lo haces en alguna etapa de ese desarrollo de programación. Y dice, no, definitivamente este no lo vamos a hacer. O uno puede decir, no, nosotros tenemos ya cierta experiencia en este tipo de requisito funcional. Entonces o sea, nosotros podemos usar componentes, reutilizar componentes y va a salir este requisito muy barato en cuanto a tiempo y en cuanto a la parte económica. Número uno, tenemos la experiencia, tenemos componentes que ya han sido desarrollados en otros sistemas y que son muy parecidos. La otra es que son igual. Cuando tú desarrollas un sistema de información contable y tú vas a otra empresa y haces el levantamiento de especificación de requisitos, lo más probable es que tanto componente que tiene vos, tanto artefacto que vos tenés, si nosotros estamos hablando
de especificación de requisitos utilizando el modelo de caso de usos, usted tiene una serie de artefactos que los ha utilizado que no es sino copy-paste. Entonces, tú vas a hacer esos diagramas de casos de uso casi que un copy-paste. Eso es bien sencillo. Pero eso es allá, en esa parte. Pero yo estoy hablando de usabilidad, estoy hablando de corriente de salida. Entonces, ¿qué es esa famosa usabilidad en la corriente de salida? ¿Qué es esa usabilidad? Entonces, hay un tema muy interesante sobre esa parte que es HMI o HCI o el famoso HIPO, ¿correcto? Entonces, es la interfaz hombre-máquina, pero cuando nosotros hablamos de HMI, es interfaz hombre-máquina y eso está muy relacionado es con la parte industrial, pero cuando nosotros hablamos de corriente de salida, en la parte de sistemas de información nosotros estamos hablando de HCI, interfaz hombre-computador o interfaz hombre-humano o interfaz persona-ordenador, que es lo mismo, ¿correcto? Entonces, ese tema es muy interesante y ustedes como ingenieros de sistemas tienen que saber una parte muy importante de HCI y que es la parte de las interfaces que tú vas a hacer, que tú vas a, ¿qué? A generar al final al usuario, ¿sí? El color de la pantalla, el tamaño de la letra, la ubicación del computador, mm, mm, pero tú tienes que hacer todas esas consideraciones en la parte de análisis, en la parte de diseño, en el prototipado. Tú tienes que tener en cuenta eso en la parte de implementación, en la parte de lanzamiento. Entonces, esa famosa usabilidad en la corriente de salida se refiere a ese grado de satisfacción que tú le das al usuario final del sistema de información. Cuando prende ese computador y entra ese sistema de información que tú has desarrollado y esa amigabilidad que él le presenta en cuanto a las interfaces es la famosa usabilidad. Y esa usabilidad es totalmente interdisciplinaria, está ligada con otras disciplinas, ¿correcto? Es decir, tal color produce en el usuario tal efecto. Es decir, un psicólogo, por eso es que, esa parte de usabilidad es muy interdisciplinaria. Es decir, y si tú hablas con un psicólogo, él te va a decir, mira, si tú muestras un fondo de tal color y si la letra sobre ese fondo es tal y tal forma, entonces va a producir en la parte de la metacognición de esa personita en que no pueda realmente desarrollar actividades de comprensión, ¿sí? Y si no puede desarrollar esas capacidades en la metacognición de comprensión, pues él no puede sacar ninguna conclusión. Él no puede generar alguna idea de tal manera que él pueda resolver algo en un momento determinado. Entonces, a raíz de lo importante que es la usabilidad en el desarrollo de sistemas de información, vamos a hacer lo siguiente. Yo les mandé a ustedes antes del link del audio, antes del link de la clase, les mandé un archivo en Word, tiene 45 páginas, y ahí habla de HIPO, que es el mismo HCI. HIPO es interfaz persona-ordenador, ¿correcto? Y HCI es interfaz, es lo mismo. No se vayan a enredar con HMI, que es interfaz hombre-máquina. Eso está muy ligado a la usabilidad, pero del sector industrial. ¿Correcto? Entonces, muchachos, vamos a leer esa parte de HCI. Es decir, no sé si ustedes ya son de octavo semestre, si han leído parte de HCI, sí, claro, ya han asistido a seminarios de HCI, sí. Chalaca, Chalaca.
Janet, Janet, Janet. Uy, Dios mío, ¿era que estoy hablando solo? Janet. Ay, Dios mío. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién está por ahí? Sí, ¿Víctor? profe. Sí, profe, lo escuchamos. Ah, ay, por favor, porque no, ¿por qué me angustian? Por favor. Listo, listo. Entonces, yo sé que ustedes han asistido a seminarios de interfaz hombre, de interfaz computador, de interfaz hombre-computador, ¿sí o no? ¿Han tenido charlas y han leído esos temas? Sí, yo sé que sí, de pronto no se acuerda. Entonces vamos a hacer una lectura sobre HCI. Ustedes pueden ver ahí en el grupo, en la que, en la, sí, en el grupo ustedes van a ver un documento, igual por favor, quiero que lo abran, por favor. Quiero que lo abran y les voy a decir algo. Introducción a la interacción persona-ordenador, dice eso. ¡Oh! Don Fabián, bienvenido. Nos da mucha alegría escucharlo, Fabián. ¿Qué es lo que dice? Diga, Fabián, ¿qué es lo que dice? ¿Aló, le dañó otra vez el micrófono o qué? ¿Aló? ¿Qué es lo que dice? Fabián. Profe, eso es dice la introducción a la interacción persona-ordenador. Exacto, ese es el mismo H. Ese es el mismo HCI. Listo, perfecto. Muchachos, yo he distribuido esas 45 páginas en los 4 grupos, pero el asunto no es distribuir en los 4 grupos. Mira, ustedes, cada uno en forma individual, tienen que leer ese número. Mira que la palabra de eso de que tiene y que debe para mí nunca ha comulgado en la vida, ¿sí me entendés? Es Todas esas como, 45. no, vale, cuidado lo que estoy diciendo, Fer. Yo he distribuido esas 45 en 4 grupos, la he distribuido en 4 grupos, esas 45 páginas. Pero yo les voy a decir una cosa, yo les voy a decir una cosa. Yo trato de que ustedes no se esfuercen tanto porque ya el esfuerzo ha sido muy fuerte en 9 semestres, en 8 semestres. Ya prácticamente ahorita ya arrancan para el 9º. Pero si yo le digo cosas relevantes e importantes, por ejemplo, un ingeniero como ustedes, la IEEE 830, papá, esa, tienen es que recitarla, número 1. Tienen que recitarla. Porque es que cuando uno habla de requisitos funcionales, tú tienes que saber las características de ello así, sin memorizarlo. Yo voy en contra de memorizar algo, pero son libritos que tú tienes que estarlos mascando, mascando. Esa norma tú tienes que tenerla clarita, clarita, clarita. Ahora, si yo hablo de esa pequeña introducción ahí en esas 45 páginas de HCI, lo único que le estoy diciendo a ustedes, ingenieros, por favor, lean más de ese tema de HCI. Tranquilo, tranquilo. Limpien esa estructura mental que el ingeniero de sistemas es el gran programador, es que no hay, es el conjunto de muchas cosas, es el conjunto, el ser profesional es un entretejido, un entretejido de conocimientos, de comportamientos, de actitudes que son muy importantes, ¿correcto? Y una de ellas es la autosuperación, y una de ellas es el aprendizaje autónomo, ¿correcto? Entonces, yo no les voy a decir, ustedes tienen ni ustedes deben. Es tan como tan peyorativo. Ve, ingeniero Andrés Quilindo, tú tienes, tú debes. Ingeniera Janet, tú tienes, tú debes. Es como, es como, es como decirle a la persona, mira, es que tú eres como tan irresponsable que me toca que decirte esto. Yo lo asumo de esa manera. Yo más bien hablo como por el lado de consejo. Yo le digo, vea, ingenieros, les he dado 45 páginas, que es demasiado poco para hablar de interfaz hombre-computador o interfaz persona-ordenador. Eso es muy poco.
y más la naturaleza de la ingeniería de ustedes, la naturaleza. Entonces, tienen que leer mucho de HCI o de HIPO, ¿correcto? Más sin embargo, yo les he dado 45 hojas. ¿Por qué les doy 45 hojas? Mira, yo les recalco a ustedes, la universidad, la universidad no te va a sacar un experto en HCI o en HIPO, que es lo mismo. No, él te va a dar la base, él te va a dar el principio, ¿correcto? Y el mundo te va a colocar donde el mundo te diga que tú te tienes que estar acá. Entonces, ahí vienen los famosos posgrados y los famosos no sé qué. Pero hay cosas básicas también que ustedes tienen que ponerse en las pilas. Por ejemplo, el conocimiento de HCI. Por favor, es que cuando yo hablo de corriente de salida, es esa interfaz que tú estás logrando cuando el usuario final, no el cliente, ojo que el cliente es el que paga para que hagan un sistema de información. El usuario es el que va a recibir todas las bondades, todas las tareas que usted analizó y diseñó allá en su diagrama de clases, en su diagrama de casos de uso, en su diagrama de clases, en su diagrama de objetos, en su diagrama de secuencias, y ahí para abajo. Pare de contar. ¿Listo? Entonces se olvidan de la parte final, se olvidan del famoso HCI. Entonces, esa parte final es muy interdisciplinaria. Entonces, intervienes vos, intervienen otras disciplinas para lograr que el usuario se sienta feliz con esa aplicación, como que lo motive, como que lo lleve a seguir trabajando, ¿sí me entiendes? Como que no lo adormezca, como que lo hipnotice, pero que hace que él desarrolle toda la eficacia, no la eficiencia, toda la eficacia posible. ¿Sí me entendés? Que, mejor dicho, que haga las cosas en menos tiempo, porque le gusta trabajar, porque le gusta ver esas interfaces, ¿correcto? Unas interfaces ahí negras, ahí con un color rojo, que eso no se entiende ni que nada. Dígale a un psicólogo que qué significa esa vaina para que tú dejes de hacer esa interfaz, ¿correcto? Entonces le he dado 45 hojas. Entonces yo la he distribuido en los 4 grupos. Pero la idea, el consejo que yo les doy, compañeros ingenieros, es que lean las 45 páginas, léanlas. Es decir, ahorita yo sé que ustedes están refules. Uy, no, es que yo me imagino a ustedes, y más en la parte de estudiar por la noche, donde vos mañana tenés que enfrentar unas responsabilidades también frente a su empresa. A qué horas investiga, a qué hora no sé qué, pero ustedes de una u otra forma que han hecho, sacar esta carrera adelante y yo los felicito. Es decir, mi comportamiento contra el estudiante diurno frente al estudiante nocturno es igual, ¿sí me entiende? Es igual, ni yo me voy porque tiene que investigar más, ni porque me tiene que, no, nada. Lo único que te digo es, compañero, yo te doy una base, perfecto. El mundo te va a colocar donde donde te va a colocar y ahí donde tú te vas a inclinar. Pero tú ya llevas una base, ¿correcto? Tú ya tienes una base. Es decir, eh, cuando estés frente a otro ingeniero y te hable de HCI, no pasa nada. No tenés un conocimiento profundo. Ah, pero sí. Ya me acuerdo de los ingenieros sutanos, de ese seminario, de eso que yo leí. Entonces, este temita es muy cortico frente a lo que yo quiero que deben de leer de HCI o de HIPO. Entonces, esas 45 la he dividido en 4. Y como consejo, léanla toda, léanla. Porque es que ahorita viene un grupo de 4 o de 3. Entonces resulta que el grupito le corresponden 10 páginas. Entonces el uno dice, bueno, tú coges las 2 primeras, el otro coge las 2 primeras. Mira, muchachos, no piensen así, no piensen de esa manera. No piensen de esa manera. Si me tocaron las 10, al primer grupo le damos todas las 10 grupos, todas. Después de que tengamos un conocimiento de esas 10 hojitas, vea, entonces yo hablo de esta que me pareció más interesante, yo es esta. Como hizo Danelli hace 8 días, Danelli tremenda, me dio una clase muy bonita. Danelli, los 2 compañeros por razones ajenas no se presentaron, ni ella que hizo, ella no fue ninguna, ¿qué? Como digamos.
Ella no se cruzó, no cruzó los brazos, no, hizo la presentación por los tres. Claro que hoy la hicieron mejor, qué chévere, incluso la presentación muy bonita. Y todo se ve que le metieron la mano, que la voltearon, la voltearon y eso es importante. Entonces lean esas 45, ojalá cada uno léala y vea, y eso, tú comienzas a leerlo y eso lo absorbe a uno. Y eso es chévere, importante. Y mira que hay una parte que habla de análisis, habla de diseño, pero tiene unos cuadritos espectaculares. Uf. No voten no voten ese documentico que les di. Entonces, el primer grupo, ¿dónde está el primer grupo? Buenas, El profe, primer sí, grupo. Otros, profe. Listo. Entonces, el primer grupo, prácticamente son como 10 páginas para cada grupo. El primer grupo va a leer introducción, la disciplina y el objetivo de la IPO. Sí, correcto. Pero no, como son 3 o 4, entonces no, que las 2 primeras son, no, léanlo y después diga, bueno, ya listo, déjenme lo que quieran, así es que se habla, déjenme lo que quieran. Listo. El grupo 2 va a hablar de interfaz de usuario, la interdisciplinariedad de la IPO. Yo ahorita les mando el documento en Word, no es necesario que lo copien, ya los mando, ya he distribuido grupo por grupo y de los temas. Grupo 2 va a hablar sobre interfaz de usuario, la interdisciplinariedad de la IPO y de usabilidad. El grupo 3 va a hablar de diseño centrado en el usuario, análisis de requisito y diseño. Y el grupo 4 va a hablar de prototipado, evaluación, implementación y lanzamiento. El grupo 4 es el más pesado. El grupo 4 es el más pesado. Lean que esa información es muy chévere, es muy importante y se ajusta a la parte de lo que estoy hablando, que es la famosa corriente de salida. ¿Listo, muchachos? Entonces, sobre HCI, entonces hablamos dentro de 8 días. Hagan una presentación bien bonita y yo trato también de reforzar esa exposición de HCI. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿qué notas tenemos? Tenemos 2 notas hasta ahora. 2 notas, sí, 2 notas. 2 notas. Tenemos asistencia y las exposiciones que han hecho. Y para dentro de 8 días sacamos otra nota de tal manera que para el 24 de abril tengamos mínimo 4 o 5 notas y ahí sacamos la definitiva, ¿vale? Sacamos la definitiva del segundo corte. ¿Perfecto? Entonces, por favor, muchachos, vayan y descansan. Para mí fue un gran placer haberlos tenido en mi clase y juiciositos, ¿no? Entonces, Víctor, Jason, Joan, Andrés, Fabián Quilindo, Andrea Lazo, Daniel, Carlos, Andrés, Janet, Daneli, y los que no nombré, ahí no aparece Janet, así Janet. Entonces, que pasen buena noche. Nos vemos dentro de 8 días, lean ese material, ¿listo? Ese documento. ¿Preguntas? Listo, profe, gracias. Bueno, a ustedes, ingenieros. Gracias, Inge, que esté bien. Gracias, Bueno, profe. gracias, Janet. Conmigo. Ok, Janet, chao, todos juiciositos. Buenas noches. Gracias, profe. Bueno, Que esté muy bien. chao, Jason, igualmente. Chao, Carlos, chao, Joan. Chao, profe, chao, chao, feliz noche, que descanse. Chao, chao, político, chao. Todo bien, chao. Bueno, todo bien, papá, hágale.